Perfecto. Buenas noches, ¿cierto? Ya nos habíamos saludado. Vamos a empezar la clase de hoy. Nuestra, 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra sexta clase de contabilidad básica. Bien. Bueno, como se le había obviamente notificado, ¿cierto? Informado. En la próxima, bueno, a las 22 horas del día de hoy se va a activar la segunda prueba, ya correspondiente a este módulo. El día miércoles, perdón, el día jueves se le va a activar la tercera prueba, ¿ya? Correspondiente también a este módulo, ¿bien? Y el próximo lunes ya se le activa la cuarta prueba, ¿bien? Em, Son pruebas que tienen verdadero y falso, son pruebas que tienen alternativas, ¿ya? Se le aumentó la cantidad de preguntas, de 10 pasamos a 15 preguntas en el mismo tiempo, 90 minutos, ¿cierto? Y con el objetivo, como lo habíamos conversado, ¿cierto? También esto a raíz de que ustedes puedan nuevamente aumentar el tema de la escala. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno tenía, ¿cierto? Una pregunta mala, se puede decir, obviamente bajaba mucho la escala, ¿ya? Son preguntas que obviamente hay que, verdadero y falso, les comento que hay que analizar, hay que pensar, porque a veces una palabra cambia todo, pero esperemos que le vaya muy bien y está bastante completa también la información. ¿Bien? Dudas, consultas, estimadas alumnas. Bueno, y de ya, cierto, de desearle el mayor éxito nomás en esta prueba y esperemos, cierto, que les vaya súper bien y vamos a ver, cierto, si con esta nueva modalidad de verdadero y falso, obviamente puedan aumentar sus notas. Ya obviamente como recomendación pueden ocupar su apunte, ya no son preguntas abiertas, entonces obviamente eso también nos da facilidad de revisar una vez más, por segunda, por tercera vez, ¿cierto? Sus apuntes. Y así sucesivamente, ¿cierto? Para que puedan nuevamente responder tranquilamente su prueba, ¿ya? Siempre yo digo, y también lo digo por experiencia propia, igual estoy estudiando, igual que ustedes, estoy haciendo un diplomado y hace unos días atrás, por temas de tiempo, respondí una prueba, no me fue tan bien, pero fue así como me faltaban 10 minutos para responder. Bueno, no me fue mal, pero tampoco obviamente me fue tan bien según lo que yo esperaba, ¿ya? Entonces por eso, como sugerencia a ustedes, ¿cierto? Que son mis alumnos y alumnas, obviamente poder tratar de hacer esto con tiempo, ¿ya? Tranquilamente, tienen el material y todo aquello. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, profe. Perfecto. Bueno, como estábamos viendo, ¿cierto? Como estábamos viendo en la clase anterior, eh, perfecto. Las normas, ¿cierto? De los informes financieros, obviamente, cuál era el objetivo de estos informes, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un taller, ya, obviamente, de la estructura de las normas contables, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la estructura de las normas contables? ¿Ven ahí el PPT? Sí, sí, profesor. Bien, gracias. Bueno, la estructura de las normas contables, y aquí vamos a hacer un taller, ¿ya? Habla, ¿cierto?, de cuatro componentes. Uno de los componentes, ¿cierto?, son los cuerpos legales, para recordar un poquito, ya que obviamente hablamos, ¿cierto?, corresponden, ¿cierto?, a las leyes y decretos, ley de carácter tributario. Recordemos que las normas tributarias, ¿cierto?, vienen del Código Tributario, ¿ya?
Código tributario, ¿cierto? Que nace obviamente de la Constitución política, ¿sí? ¿Cuál es el código tributario? El 830. El decreto de ley, ¿cierto? 830 habla del código tributario y dentro de este código tributario, ¿cierto? Vienen esta estructura y estas normas, ¿ya? Cuando hablamos de estas normas, ¿cierto? Se pueden clasificar en cuatro aspectos. Primero, los cuerpos legales, ¿cierto? Que son las leyes, ¿ya? Las leyes, obviamente, que tienen que estar decretadas dentro del diario oficial para que sea ley, por supuesto. Luego, ¿cierto? Hablamos de las circulares, ya que las circulares, ¿cierto? Dice que corresponde a documentos generales en que consta la interpretación de una norma tributaria, ¿ya? Dándole explicación a los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y al contribuyente en general sobre el sentido y alcance de la ley tributaria, cómo aplica la norma. Por ejemplo, sale la ley, ¿cierto? Que es una pregunta de prueba que obviamente el impuesto de IVA, ¿cierto? Se aumenta del 18 al 19%, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Sale una nueva ley, ¿cierto? Sale una nueva ley indicando, oye, ¿por qué sube el impuesto al valor agregado, el IVA? ¿Por qué sube? ¿Ya? Se explica por qué sube, ¿cierto? La ley dice que se va a subir. Luego, ¿qué pasa? La circular te explica el motivo y la circunstancia por qué está subiendo. ¿Cuáles son los alcances administrativos? ¿Cuáles son los alcances técnicos, cierto? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué obviamente tenemos que subir el impuesto? El impuesto a los cigarrillos, por ejemplo, o a la bebida alcohólica. ¿Por qué tenemos que aumentar ese impuesto? ¿Por qué nace, por ejemplo, por qué se crea el impuesto, por ejemplo, no sé, de las contribuciones? ¿Ya? ¿Por qué se dice que los que ganan más tienen que pagar más impuestos? ¿Ya? Todo eso tiene una justificación, por supuesto. ¿Y esa justificación dónde está? Nace, ¿cierto?, a través de una circular. ¿Bien? Sale un nuevo anexo, ¿cierto? Sale una nueva interpretación. Llega una circular, ¿cierto?, al Servicio de Impuesto Interno para, ¿cierto?, para que este equipo de profesionales, ¿cierto?, la pueda ver, la pueda revisar y también, ¿cierto?, de ahí, ¿qué pasa? Se genera, ¿cierto?, esta circular hacia, obviamente, los contribuyentes. Bien, por ejemplo, cuando pasa de los documentos tributarios, ¿cierto?, la factura, la nota de crédito, cuando pasan de papel a documento electrónico. También nace una ley, ¿cierto? Sale una ley. Luego, ¿cierto? Tienen que salir circulares ¿para qué? Para que expliquen, justifiquen, orienten, ¿cierto? Enseñen cómo se va a aplicar esta ley. ¿Quiénes están afectos a esta ley? ¿Están todos los contribuyentes o solamente las grandes empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas? ¿Bien? ¿Se entiende el concepto circulares? Después, las resoluciones. ¿Qué se habla de las resoluciones? Dice que corresponde a documento instructivo dirigido a ciertos contribuyentes o grupos de contribuyentes, como así también respecto a delegación de funcionarios al interior del Servicio de Impuesto Interno. Ejemplo, se va a crear el Departamento de Fiscalización, ¿cierto? Fiscalización dentro del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Se crea el departamento, ¿cierto? Se crea la unidad y obviamente hay que destinar ciertos funcionarios que cumplan ciertos requisitos para que puedan desempeñar estas funciones, ¿cierto? Que están bajo este departamento. Cuando veamos la empresa, ¿cierto? Cómo se constituyen las empresas, a través de qué departamento. Bueno, ¿qué pasa acá? Sale una resolución. Notifíquese a Víctor Gallego, ¿cierto? Que a contar del primero, o perdón, a contar del 19 de agosto, no sé, cumple el rol de fiscalizador dentro del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? También salen resoluciones dirigidas hacia los contribuyentes. Estimados contribuyentes, se le informa, se le notifica que a contar del 1 de abril del año 2014, ¿cierto? Ya tendrá que hacer boleta electrónica. ¿Bien? Salen resoluciones, ¿ya? Que van dirigidas, ¿cierto? Que van dirigidas hacia cierto
contribuyente o hacia cierto receptor. Los oficios. Cuando hablamos de los oficios, dice que son documentos dirigidos a contribuyentes especiales o en particular por alguna consulta efectuada para resolver situaciones específicas, dudas, consultas. Oye, no sé, por ejemplo, el Servicio de Puesto Interno va a notificar a un contribuyente que pudo detectar, ¿cierto?, que no pagó sus contribuciones dentro de los plazos establecidos. Lo puedo notificar, le puedo consultar. O, por ejemplo, voy a hacer una fiscalización. Estimado contribuyente, necesito, ¿cierto?, que tal fecha tenga los libros contables porque voy a revisar el año, no sé, 2020, el 2020, ¿ya? Se está oficiando. Desde los contribuyentes o como cualquier persona natural también puede hacer una consulta al Servicio de Puerto Interno, ¿cierto? Ejemplo, estoy pagando el IVA y me doy cuenta, o estoy haciendo la declaración de IVA, ¿cierto? Y me doy cuenta que no consideré, ¿cierto?, una factura, por ejemplo, del mes anterior y la quiero declarar ahora. Puedo hacer también, ¿cierto?, esa consulta al Servicio de Impuesto Interno. ¿Cómo aplico? ¿Ya? ¿Cómo aplico, ¿cierto? ¿Cómo se tiene que llevar esa contabilidad? ¿O qué documentos yo tengo que hacer? ¿O cuáles son los pasos a seguir? Y el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto?, va a notificar o va a responder, ¿cierto?, hacia el contribuyente o hacia quien hizo esa consulta cuáles son los pasos a seguir. ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas, consultas? Bien, considerando que está todo claro, vamos a hacer un taller. Cada uno de ustedes va a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de una ley, de una resolución, de una circular y de un oficio, ¿ya? Puede ser desde usted como contribuyente, póngase el caso de usted como contribuyente, o póngase el caso de usted como servicio de puesto interno, o póngase el caso que usted creó una ley, ¿bien? Entonces, quiero ver, ¿cierto?, de que ustedes puedan diferenciar estos cuatro tipos de documentos a través de un ejemplo. Bien, entonces, en el primer caso tienen que colocarse, ¿cierto?, en el contexto de que son servicios puesto interno, ¿cierto? Y van a sacar una ley hacia los contribuyentes. En el segundo, tercer y cuarto caso puede ser tanto como contribuyente o puede ser, ¿cierto?, tanto como servicio puesto interno. Bien, dudas, consultas. Perfecto. 10 minutos y revisamos.
¿Dudas, consultas? Bien. Sí, profe, Ya, yo profe, espérenos, porque de verdad esto no lo estoy hemos más entendido, pero perdida aquí vamos. estoy más perdida y estoy con tres cabros chicos. Estoy súper perdida en este momento. ¿Qué es lo que no logra entender Carolina? Em, a ver, en la primera se supone que tengo que crear una ley, ¿cierto? Sí, cualquier tipo de ley, o sea, usted invente el número y que sea una ley que va enfocada hacia los contribuyentes. Por ejemplo, no sé, usted cree que faltan recursos fiscales en el país y va a aumentar el impuesto, por ejemplo. ¿Por qué usted va a aumentar el impuesto? ¿Cierto? No sé, porque hay Ah, una... tengo que explicar el por qué. Ese Por era el ejemplo, punto que no no entendí. sé, por ejemplo, va a aumentar del 19 al 20%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una Ah, ya. gran necesidad que cubrir en salud y se necesitan más impuestos. Hay un Ah, ya. tema del Ministerio de Obras Públicas que se requieren más recursos para llegar a más lugares, los caminos están malos, se Mi necesitan, amor, se necesitan espérame un ciertos poquito. recursos y hay que obviamente ver de dónde sacamos esos recursos y puede ser los impuestos. Entonces, bajo ese concepto. ¿Bien? Ya. Y la segunda se supone que es crear Una circular. una No sé, circular, o sea, circular, donde cuénteme. yo le explico, por ejemplo, por darle un ejemplo, o sea, estimado contribuyente, a partir de tal fecha usted tiene que empezar a pagar impuestos por tal cosa, tal cual. Correcto, correcto. Ay, ¿Ya? Debido a que ya, obviamente el país necesita recursos, no sé, estamos pasando por una economía con un déficit enorme, entonces hay que aumentar los recursos. ya, profe. Voy a intentar con los críos que están aquí al lado, que Bueno, los tengo todos enfermos. ya, no se preocupe. Mi amor, ¿Alguien, vaya para alguien más allá. tiene alguna duda, consulta? Alexa. Sí, aquí voy haciendo las cosas. Ay, no. Aquí voy haciendo las cositas a ver si lo entiendo así, porque de verdad Bueno, esta vez me cerré, pero con lo que usted nos ha ido explicando, vamos a ver qué nos sale. perfecto, no hay problema. Ya, gracias, profe.
Bien, revisamos en 5 minutos más, por favor. Un cuarto para las 8.
Bien, revisamos. Saladito. Helado. Wanda Molina. Profe, porque yo, bueno, Cuént- Cuéntenos, Wanda. bueno, para la ley, ¿Ya? puse una nueva ley de impuestos sobre la renta, ¿Ya? una nueva ley para adaptarse a los cambios económicos y sociales actuales. En esa ley se destacarían cómo sería, o sea, para enfrentar temas relacionados con la tributación internacional para personas que trabajan online, le trabajan a otros países y para aquellos que trabajan independientes y eso. Y en esta ley también se ajusta que debido a la devaluación, a la inflación, como que se modifica el monto mínimo para declarar renta. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Wanda. Hermano. Alexa, Ok. cuénteme sobre las resoluciones. Voy, profe. Mire, le voy a decir lo que yo hice, pero ay, no sé. Hoy estoy perdida, de verdad. Lo acepto. Mire, puse en la resolución. Por este medio de resolución se toma la decisión y se da a conocer la preocupación respecto a los pagos de cotización que están atrasados. Y con esta ejercer al bien de ejercer presión para que se tome una decisión de acuerdo para poder llegar a un acuerdo y que hacer presión para que la gente pague y saber qué es lo mejor para la comunidad, ya que esto le afecta a a los empleados en el tema de salud Ya, y se les puede, ay, que se me olvidó, no creo que aquí no haya terminado todavía, profe, ya, a ver, una circular, a ver. ya le digo yo. No, iba pura en resolución y la ley que yo puse ley, que era la primera, la del cuerpo legales, que puro Bien, en esas dos hoy. Hoy he estado, bien, ya, gracias, Alexa. Em, Bianca Casanga. Bianca, ya, no está Bianca. Alejandro Cordero, oficio. ¿Qué oficio? Cuénteme los ejemplos, considerando que usted está en el servicio de puesto interno y tiene que enviarlo un oficio al contribuyente. ¿Bajo qué concepto o bajo qué materia usted lo haría?
Alejandro. Dania Franco. Dania Franco. Richard. Oh, profe, he estado presente en la clase, pero no he hecho absolutamente nada porque estoy recién acomodándome para poder eh, estudiar bien. Bien, bueno, Richard, para contextualizar, estamos haciendo un taller de acuerdo a los cuerpos legales, ¿cierto? A la estructura de las normas tributarias, por ejemplo, cuerpos legales, cuando, ¿cierto? Nace una ley, después las circulares, ¿cierto? Cómo se interpretan estas leyes hacia los contribuyentes y así sucesivamente. Ajá, Eh, y luego, ¿cierto? Resoluciones también, ¿cierto? Cómo se van a ir dando más funciones. Y los oficios también, ¿cierto? Cuando hacemos consulta. Así que lo invito a que nuevamente bajo ese concepto ir haciendo el taller. ¿Bien? pregunta, profe, ¿el Diga. oficio a qué se refiere? Por ejemplo, no sé, pues, a ver, usted contribuyente está haciendo la declaración de IVA, por ejemplo, ¿ya? Y se da cuenta que en su libro de compra-venta no ingresó una factura o no consideró, ¿cierto?, una factura del mes anterior. ¿Usted qué hace como contribuyente? Oficia al Servicio de Puesto Interno, estimado Servicio de Puesto Interno. Obviamente cuenta la historia y qué puede hacer, ¿cierto?, ante esa situación. O bien, se le perdió la documentación, no sé, bueno, uno nunca espera esto, pero hubo una catástrofe nacional, regional, ¿cierto? Donde usted está y justo la documentación tributaria se le perdió, o se le quemó, o se le inundó, o por X motivo Ya, pasaron mil cosas. Y usted es chuta, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo veo la contabilidad? Oficia al Servicio de Puesto Interno. Por ejemplo, del mm, otro lado, el Servicio de Puesto Interno dice, ¿sabes qué? Voy a ir a supervisar o a fiscalizar a Richard. Bien, lo notifico. Estimado Richard, sabe que el día tanto tanto va a ir el fiscalizador, ¿cierto? O el supervisor a ver, no sé, la contabilidad o cómo usted está llevando a cabo aquello durante el mes de diciembre del 2023, ¿ya? Se le está informando a usted. ¿Bien? O por ejemplo, estimado contribuyente, le informo y que usted debe cumplir con el tema del IVA o así es cualquier información que nazca claro, del Servicio de Puerto Interno o como contribuyente. es como un llamado de atención al contribuyente, una cosa así. Claro, o más que nada consultas, por ejemplo. Ya, Consultas, no sé, por ejemplo, a ver, supongamos que el pago del IVA en el mes de marzo fueron, no sé, 20 millones de pesos. Y en el mes de abril, 2 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? O chuta, hay una diferencia de 18 millones de pesos. Yo como fiscalizador, ¿cierto? Como ente, puedo, ¿cierto? Preguntarle, bueno, ¿por qué pasó esta diferencia? No sé, no incluyó facturas, no incluyó boletas de venta, ¿me entiendes? ¿O por qué ujú, esta diferencia tan grande, ¿cierto?, dentro de este margen. A eso se refiere. ¿Bien? ya, excelente. Perfecto. Oye, sí Gracias. puede encender la cámara. Bueno, bueno, no tenemos más. A ver, está Richard, Alexa, Wanda, Dania Franco, Carolina Núñez. Profe, Resoluciones. a ver, las resoluciones es la 3. Le puse yo, estimado contribuyente, debido al no pago de sus impuestos, le indicamos que a partir de
el siguiente mes usted tendrá una sanción de un 10% al alza por no haber pagado sus impuestos correspondientes. Ya, ¿Qué más? bien, Eh, ¿Qué más le puse? Ah, no, esa es la otra parte. Me faltó un pedacito ahí como, eh, no sé qué, a dónde se me arrancó la idea. En ya, esa circunstancia no sé para dónde se me arrancó la idea, pero hasta ahí llegué. No sé si acaso está bien o está mal, pero eso le puse. perfecto. Bien. Oficio, Oficio. Acá lo tengo. Ya. Estimado Servicio de Puestos Internos, quería comunicarles que por la catástrofe ocurrida en mi región, las inundaciones en mi localidad, hemos perdido todos los documentos que acreditan y, eh, y no sé qué me faltó ahí, y no podremos hacer llegar dichos documentos a sus servicios. ya. Ujú. ¿Y qué cree usted que le respondería el servicio de puesto interno a usted? Buena pregunta. No me la hice. Pero creémosla en el momento, A ver. Yo creo que pedirían pruebas de lo dicho, de lo ¿ya? que yo puse, creo yo, que ellos pedirían pruebas y ellos rectificarían si acaso realmente en la zona habrá pasado una catástrofe o no. ¿Ya? Ujú. Eso creo Perfecto, yo. perfecto. Bien. Bueno, cierto, obviamente, si es una catástrofe a nivel nacional, obviamente, creo que no sería muy ilógico de pedir tanto antecedente, ¿cierto? Obviamente, si ya dices, justo mi casa se quemó, una catástrofe nacional, y yo digo, oye, pero no es nacional, es un hecho puntual. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias a quienes nuevamente, aquí los tengo anotaditos, a quienes nuevamente participaron, ¿ya? Vamos a hacer el break de unos 15 minutitos, volvemos a las 8:15. Lo ideal, estimado y estimada alumna, que puedan participar en estos talleres, porque así también, ¿cierto? Esto le va a ayudar para el desarrollo de sus pruebas, porque recordemos, ¿cierto?, que los talleres, las pruebas nacen nuevamente de la materia, nacen de los contenidos, pero también tienen estos ciertos complementos de taller y acá hay muchas dudas y consultas que se pueden ir resolviendo en el momento, como aviso, ¿saben? Bien. Hacemos el break y volvemos a las 8:15.
Bien, continuamos. Bueno, ¿quiénes están sujetos del impuesto? Dice que antes de definir los sujetos de impuestos, ¿cierto? Debemos entender los elementos que influyen en ellos, ¿ya? Los ingresos fiscales. ¿Qué se entiende por estos ingresos fiscales? ¿Cierto? Los ingresos fiscales muy bien sabemos que dice que el Estado genera ingresos desde las utilidades de la empresa estatales. Por ejemplo, Codelco, ¿cierto? Incluso aquí. Ahí está. Codelco, ¿cierto? Dice que, obviamente, dice que los préstamos del exterior, concesiones y quizás la principal fuente, aquella que proviene de los impuestos recaudados, ¿ya? Se entiende, ¿cierto? Que Codelco, obviamente, es quien aporta, obviamente, a este fondo común que hablamos, ¿cierto? Nosotros hace un tiempo atrás. ¿Para qué? Para que el Estado, ¿cierto? Pueda, obviamente, satisfacer todas estas necesidades del país en diferentes materias. Salud, educación, transporte, ¿cierto? Economía y así sucesivamente. Bien, dice que también sujeto de impuesto, obviamente, que los impuestos y sus funciones. A ver, ahora, la Real Academia Española, la RAE, ¿cierto? Define, ¿cierto? Que como un tributo que se exige en función de la capacidad económica de las obligaciones a su pago, ¿cierto? En tanto, tributo lo define como obligación dineraria establecida por ley cuyo importe se destina al sostenimiento de cargas públicas, lo que estábamos conversando, ¿cierto? De esta línea o de esta obligación, ¿cierto? Que nace de una ley, obviamente, porque yo no puedo cobrar impuesto por cobrar, sino que tiene que estar sujeto a un documento, cuyo documento, ¿cierto? Muy bien lo estábamos viendo nosotros hace unos minutos atrás, se llaman, ¿cierto? Cuerpos legales, ¿cierto? Que nace de una norma, nace de una ley, ¿cierto? ¿Por qué nosotros vamos a pagar impuestos o por qué tenemos que cobrar impuestos? ¿Bien? Entonces, bajo ese concepto, obviamente tenemos que obviamente cubrir o pagar este impuesto, ¿cierto? Los diferentes contribuyentes, los diferentes, ¿cierto? Ciudadanos y así sucesivamente, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros, ¿cierto? Podamos, obviamente, eh, considerar y que el Estado, ¿cierto? Pueda considerar todo esto, todos estos pagos, ¿cierto? Para cubrir las diferentes necesidades que estábamos hablando. Bueno, ¿quiénes son los sujetos activos y pasivos del impuesto? ¿Ya? Muy diferente, ¿cierto? Es cuando hablamos de un activo o un pasivo de una empresa, ya en términos contables, ¿cierto? Un activo, muy bien sabemos, ¿cierto? Que son aquellos, obviamente, que nace o son los bienes que tenemos, ¿cierto? Como empresa, en cuanto a bienes, ¿cierto? Y en cuanto también a, obviamente, dinero efectivo, ¿ya? Un pasivo, ¿cierto? Un pasivo son obligaciones con terceros que tiene la empresa, ¿cierto? Que de una u otra forma nosotros va a ir disminuyendo nuestro activo, pero sí aumentando nuestro pasivo, ¿bien? Bueno, pero acá en materias tributarias, ¿cierto? En materias de impuestos es diferente cuando nosotros hablamos del sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿ya? Estas son preguntas de prueba para que también ahí lo puedan ir anotando, ¿cierto? Página 24, pregunta de prueba, ¿ya? Dice que el Estado, ¿ya? El Estado, obviamente se considera sujeto activo el fisco o otras entidades públicas, municipalidades, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿cierto?, que los sujetos activos, ¿cierto?, representan al Estado en diferentes materias tributarias. Por ejemplo, una municipalidad. ¿Por qué? Obviamente representa al Estado. Porque una municipalidad, ¿cierto?, es una entidad pública cuyo objetivo, ¿cierto?, es cobrar la patente municipal. Bien. Ahora, ¿quiénes somos los sujetos pasivos? ¿Cierto? ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Los contribuyentes. ¿Por qué? Porque los contribuyentes, ¿cierto? Son los que pagan al Estado, ¿ya? A través, ¿cierto? De las diferentes leyes. Ejemplo, les pregunto a ustedes. Contribuyente ciudadano. ¿Quién es el sujeto activo? ¿El contribuyente o el ciudadano?
¿El contribuyente, profe? El contribuyente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es obviamente el que nosotros como sujeto pasivo, ¿cierto? Como persona natural, tengo que pagar, ¿cierto? Por ejemplo, mi impuesto para ir a comprar cualquier bien o producto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Bien. El servicio de impuesto interno. ¿Quiero qué es? ¿Un sujeto pasivo o un sujeto activo? ¿Un sujeto activo? Bien. Em, una constructora. ¿Es un sujeto activo o un sujeto pasivo? ¿Un sujeto pasivo? Bien, ¿cierto? Porque paga impuestos. Súper bien. Gracias, Carolina. Funciones del impuesto. Dice que los impuestos cumplen tres funciones fundamentales. Bien. Primero, corregir externalidades. Se cobran impuestos indirectos sobre bienes o servicios cuyo costo social es diferente al costo privado. Si esto ocurre, la producción no es socialmente óptima. Ejemplo, se cobra impuesto a los cigarros por los problemas de salud que acarrea y por los costos en salud en que su mayoría deben ser cubiertos por el gobierno. Entonces ustedes se preguntarán, uy, ¿por qué sube tanto el costo de los cigarrillos? ¿Por qué? Porque obviamente es un problema de salud, ¿cierto? Cuyo, obviamente, al fumar un cigarro, ¿cierto? Al comprar una cajetilla de cigarro, si bien es cierto, es un placer en el momento, ¿cierto? Voy a cubrir una necesidad, obviamente, quizás una ansiedad en el momento. Pero ¿qué va a traer esto hacia el futuro? Va a traer, ¿cierto? Que obviamente tenga que el Estado en mí, ¿cierto? Como consumidor de cigarrillo, ¿ya? Destinar recursos, ¿cierto?, para el concepto de salud. Entonces, ustedes dirán, claro, ahora me suena un poco, ¿cierto? Y se me hace más entendible esto porque cada cierto tiempo los cigarros están subiendo. ¿Por qué? Porque está aumentando el costo de la salud en esta materia. Entonces, el gobierno de una u otra forma, ¿cierto? Y el Estado de una u otra forma tiene que obviamente sacar recursos, ¿cierto? Para decir, chuta, bueno, si tú fumaste, ahora tengo que obviamente atender tus necesidades de salud. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Prove- proveer bienes públicos. Si estos son producidos en forma privada, se produciría menos de lo socialmente eficiente, gasto en defensa y otros bienes semipúblicos como salud y educación. También, ¿cierto? En materias públicas, en materia de salud y en cualquier otra materia, nosotros tenemos que invertir como Estado, ¿ya? Y de alguna parte tienen que salir los recursos. ¿Me entiendes? Porque no hay un pozo común. Si bien es cierto, hay un pozo común que todos inyectamos ciertos recursos, inyecta Rita, Alexa, Carolina, ¿cierto? Dania, Wanda, Alejandro, Bianca, ¿cierto? Todos, ¿cierto? Aportamos, obviamente, con un granito de arena, ¿cierto? Quizá unos más, quizá unos menos, pero por todo lo que está pasando, ¿cierto? Por todos estos bienes que yo estoy adquiriendo, estoy, ¿cierto? Obviamente, pagando impuestos correspondientes. Bien, redistribuir la riqueza, otro concepto. Bueno, en este punto, ¿cierto? Como tercera función, ¿cierto? De los impuestos, obviamente. Dice que los impuestos pueden, por su pura recaudación, servir como un elemento de distribución y luego a través del gasto social como una forma de financiar programas sociales que combatan la pobreza y la inequidad. ¿Algún ejemplo que a ustedes se les venga a la mente, cierto? Que el gobierno anuncia, no sé, una campaña, ¿cierto? Hay alguna necesidad en políticas públicas, en temas de personas mayores, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Algún ejemplo que ustedes han escuchado que pase en su territorio, que pase en su ciudad, que pase en su comuna, que pase en su barrio? Oye, pero ¿y esto?
¿Quién lo financia? No sé, una junta, una sede social, por ejemplo, una nueva plaza, un parque, un área verde. No sé, algún ejemplo que ustedes puedan ver. O algún... Aquí, ¿Ya? Dígame. aquí en Curicó se ejecutó el plan de eh, juvenil para ¿Ya? evitar las drogas. Bien. Tienen psicólogo, tienen actividad física, ¿Ya? tienen harta actividad igual que la del adulto mayor. También la oficina del adulto mayor aquí tiene hasta piscina temperada aquí en Curicó. Perfecto. Bien. ¿Quién más? Muy buen ejemplo, Carolina. Por ejemplo, ahora en el invierno, el plan invierno, ¿cierto? En muchas comunas, en muchas ciudades, ¿cierto? Del país, obviamente de norte a sur, están, ¿cierto? El plan Protege Calle. ¿Qué significa eso, ¿cierto? Destinar recursos, destinar fondos, ¿cierto? ¿Para qué? Para para resolver, ¿cierto? En un tiempo corto, obviamente, un tema transitorio, poder, ¿cierto? Ver cómo nosotros nos podemos, obviamente, o el gobierno se hace responsable, ¿cierto?, de las personas que están en situación de calle. ¿Bien? Entonces, no sé, se incrementan albergues, se incrementan rutas sociales. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, o sea, para financiar todos estos recursos, ¿cierto? Para financiar todos los ministerios, para financiar los diferentes servicios, para financiar las diferentes ayudas que llegan a las personas a nivel país, existe la redistribución de la riqueza, ¿me entiendes? Pero para distribuir los recursos tenemos que tener recursos. ¿Y cómo nosotros, cierto, tenemos recursos? Con el pago de impuestos. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? ¿Algún otro ejemplo que quieran dar? Otra necesidad, las personas mayores, ¿cierto? Como muy bien dice Carolina, quizá años atrás las personas mayores no tenían, ¿cierto? Una piscina temperada. Quizás muy pocas personas, ¿cierto? Se hacían responsables de aquello o se hacían cargo de aquello, ¿me entiendes? Pero hoy día, ¿cierto? Ya tenemos un ministerio, ¿cierto? Tenemos diferentes organismos, ¿cierto? Que se van haciendo cargo en diferentes materias públicas. Bien, bueno, ¿quiénes son los sujetos activo y pasivo del impuesto? Dice que el Estado se considera sujeto activo. Muy bien, ¿cierto? Ya lo dijimos, ¿cierto? Que el fisco, ¿cierto? En sus entidades públicas, en sus municipalidades, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿cierto? Son quienes, obviamente, imponen los tributos, ¿cierto? A un sujeto pasivo. Usted me paga este impuesto bajo esta ley, ¿cierto? Porque con esto va a contribuir, ¿cierto? Para la riqueza que tenemos, ¿cierto? En nuestro país para, obviamente, cubrir las diferentes necesidades que tenemos a nivel global y municipal, territorial, comunal y así sucesivamente. Y el sujeto pasivo, ¿cierto? Son los contribuyentes o que nuevamente pagan y se hacen parte de esta ley. ¿Bien? Dice que la persona natural o jurídica, ¿cierto? Conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del Estado. Por ejemplo, algo tan básico que digo yo, compro el pan, tengo que pagar impuestos por comprar el pan, ¿cierto? Compro, no sé, algún bien para satisfacer mis diferentes necesidades que yo tengo como persona, ¿cierto? Tengo que pagar impuestos. Las empresas, ¿cierto? También tienen que pagar impuestos. Y así sucesivamente, o sea, todo el mundo está sujeto a impuestos, ¿cierto? En diferentes materias públicas, en diferentes acciones, ¿cierto? Y por todo tenemos que pagar. O sea, yo digo que hasta por respirar tenemos que pagar impuestos. No sé, o sea, imagínense, ahora, por ejemplo, usted me dirá, pero profesor, yo no pago impuestos para cuando voy a comprar el pan. Ya, pero es que ese es otro tema, ¿cierto? Que hay que ese contribuyente por algo no está dando boletas, ¿cierto? Quizás no está siendo fiscalizado y así sucesivamente. ¿Ya?
Bien, dice que por regla general la obligación tributaria vincula directamente al sujeto activo, que es el fisco, con el sujeto pasivo o deudor del impuesto, que es el contribuyente. Bien. Sin embargo, tratándose de impuesto indirecto, el sujeto pasivo, jurídicamente hablando, no es quien soporta realmente el gravamen, por cuanto en su patrimonio el que se ve disminuido, ya que este, a su vez, traslado recarga el monto de impuesto al consumidor, quien transforma así el real efecto del tributo. Ejemplo, este último impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Recordemos, ¿cierto?, que hace un tiempo atrás, ya que es una pregunta de prueba, o sea, imagínense, o sea, si tienen mala esa respuesta, ya no sé si viene en esta prueba o viene en la próxima. Pero si tienen mala esa respuesta, ya no sé cómo más los podría ayudar. Recordemos que el 2006, ¿cierto? Sube el impuesto del valor agregado. ¿Cuánto se pagaba antes de impuesto? 18%. En la actualidad, 19%. ¿Sí? Ya. Ahí para que lo tengan, anoten. En la actualidad se paga un 19% de valor agregado. ¿Bien? Bueno, en este flujo podemos, ¿cierto? Nosotros acá mencionar el sujeto de impuestos, ¿cierto? Que obviamente hace un resumen, que ya lo hemos comentado. El sujeto activo, ¿cierto? Que es el Estado, fisco u otros entes públicos, ¿cierto? Y el sujeto pasivo, los contribuyentes. Bueno, vamos a ver lo último, los tipos de impuestos y obviamente ahí ya dejamos la clase. Tipo de impuesto en Chile. El sistema tributario chileno está constituido por impuesto directo e impuesto indirecto. ¿Cuáles son los impuestos directos? Son aquellos que gravan o afectan la obtención de la renta o riqueza en manos del sujeto que la obtiene. Y los indirectos afectan la manifestación de la riqueza grabando actos y o contratos. Por ejemplo, aquí en esta clasificación tenemos nosotros los impuestos directos y los impuestos directos. También es pregunta de prueba, ya para que también ahí lo puedan anotar. Anote, ¿cierto? Eh, Página 26, pregunta de prueba, dijo el profesor. Tenemos esta clasificación. Lo impuesto directo es el impuesto de renta. ¿Y quién está bajo esta jerarquía, ¿cierto? Del impuesto de renta está el impuesto a las unidades empresariales, el impuesto a las personas naturales, el impuesto a las personas no residentes, impuesto adicional, impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Y el impuesto global complementario. Toda esta familia se relaciona con el impuesto a la renta. El impuesto de renta, ¿cierto? Que está normado, ¿cierto? Por el decreto de ley 830 del Código Tributario, ¿ya? Pero también están los impuestos indirectos. Por ejemplo, los impuestos indirectos tenemos también, ¿cierto? Un desglose mayor al impuesto directo, ¿ya? Y en este impuesto indirecto tenemos impuesto a la venta y servicio, el IVA, ¿cierto? El IVA ya sea por bienes, ¿cierto? Por bebida alcohólica, importación de vehículos, ¿cierto? Producto, eh, obviamente sanitario, ¿cierto? Impuesto específico a tabaco, cigarrillos, ¿cierto? A los combustibles. O sea, imagínense que los combustibles hace un tiempo atrás, un año atrás, yo me acuerdo que los combustibles eran, no sé si económico es la palabra correcta, pero obviamente tenía un precio que obviamente uno pudiese. Hoy en día con 10.000 pesos, 15.000 pesos ya no se llena el estanque. O sea, no sé, los que tenemos vehículos petroleros quizás un poco más económicos, pero quizás el estanque es mucho más grande. Créanme que ya hoy día con 40, 50, 60.000 pesos a veces cuando
La luz nos marca ahí, ¿cierto? Y vamos a echar combustible, 60.000 pesos y hay que pagarlo nomás. O sea, antes, quizás con la mitad de aquello nosotros llenamos, ¿cierto? Nuestro estanque. Bueno, y otros impuestos, ¿cierto? Impuestos al comercio exterior, impuestos al timbraje y estampilla. Imagínense, o sea, yo, por ejemplo, como contribuyente, si tengo obviamente iniciación de actividades, también tengo que pagar cierto impuesto para que el Servicio de Impuesto Interno me diga, sí, sabe que su factura es legal, su boleta también es legal, o sea, timbraje y estampilla. ¿Bien? Impuesto a los juegos de azar, por eso, ¿cierto? Los municipios, o las comunas, perdón, donde hay casinos, o sea, el aporte que hacen al fisco es mucho más que una comuna, ¿cierto? Que no tenga casino. ¿Por qué? Porque obviamente usted, no sé, los que han ido a un casino, la cantidad de personas que andan en un casino, ¿cierto? Consumiendo, jugando y así sucesivamente. Imagínate, todas esas personas tienen que pagar impuestos. Entonces, imagínense, por ejemplo, no sé, en Concepción, que hay casino, Valdivia parece, Pucón, Viña del Mar, y así sucesivamente, ¿cierto? Otras ciudades más. O sea, el aporte que hace esa comuna para este fondo común que llamo yo, ¿cierto? Es mucho mayor, ¿cierto? Que otra comuna, obviamente, que es semi-rural, quizás también comunas rurales, que obviamente su aporte es mucho menor. Bien, y el impuesto, ¿cierto? A la herencia y donaciones. Estimadas y estimados, em, dudas, consultas. Profe, que había dicho sobre los directos, el impuesto a la renta. El impuesto de renta, obviamente, acá tenemos, ¿cierto? Todo lo que está relacionado con el código tributario, ¿cierto? Que es el decreto de ley 830, ¿ya? Y que son los impuestos, por ejemplo, el impuesto, ¿cierto? A las utilidades empresariales, ¿cierto? El impuesto a las personas naturales también, ¿ya? Obviamente, cuando, no sé, ahí es cuando, por ejemplo, está la declaración de la renta, el impuesto único, ¿cierto? Obviamente son todos los que están bajo esta familia del impuesto a la renta. Recordemos que también uno tiene que hacer una declaración de renta, ¿cierto? También está, por ejemplo, cuando yo boleteo, ¿cierto? Hago una boleta por prestación de servicios honorarios, por ejemplo, también, ¿cierto? Hay un impuesto que es el 13,76, si no me equivoco, ¿ya? Y también, ¿cierto? El impuesto de segunda categoría. A veces también, ¿cierto? Obviamente, por eso yo digo, las personas que más ganan, ¿cierto? En sus liquidaciones, obviamente, son los que más pagan impuestos. O sea, ¿cierto? Recordemos que también hay un factor para calcular el tipo de impuesto, ¿cierto? Hay una tabla que nos entrega el Servicio de Impuesto Interno que es superior a los, no sé si los 800.000 pesos, ¿cierto? Que se tiene que ir pagando impuestos, que parte, ¿cierto? De una tasa menor, ¿cierto? Y así va subiendo de acuerdo a la escala que hay también. Pero todo eso, ¿cierto? Está regulado por el Servicio de Impuesto Interno. Hay una escala para el tema de los sueldos y cosas así, po. Sí, sí, ¿Y sí. eso se puede sacar del servicio de impuesto interno? Sí, a ver, Como para verlo. déjame a ver, revisar, a ver si aquí debe estar. Vamos a buscar de inmediato. Tabla impuesto único. Que es el impuesto de segunda categoría. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está la tabla. Si ustedes entran al servicio de impuesto interno, ¿cierto? Impuesto segunda categoría, y obviamente ustedes van viendo el mes, porque obviamente varía, el año, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si revisamos agosto, ¿cierto? En parte ahí, ¿ya? Los que ganan hasta 889.663 quedan exentos de pago de impuestos, ya después ahí está el tramo desde hasta, ¿cierto? El factor es 0,4, la cantidad
obviamente ahí está de acuerdo a los tramos que se tienen que ver según sus rentas, ¿ya? Y por ejemplo, no sé, por los que ganan más de 20 millones de pesos, obviamente pagan mucho más impuestos. También se puede ver, ¿cierto? Todos. Se puede ver, perdón, se puede ver en forma quincenal, ¿cierto? Semanal, diario y así sucesivamente. Ya recordemos, ¿cierto?, que la escala de remuneraciones, a veces hay contratos jornales, ¿cierto? Hay contratos por obra, ya hay contratos obviamente por hora, por día, mensual, ¿cierto? Indefinido y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, obviamente, el Servicio de Impuesto Interno nos entrega toda esta información. Bien, Profe, buenas noches. Llegué muy atrasada, ya. ¿ya? Buenas Traté noches. de conectar, pero se quedó pegado ahí. Pero ese igual se paga, igual que el impuesto mensual nomás, por el de lo que estaba hablando recién, ¿o no? Claro, o sea, por ejemplo, ese impuesto se le descuenta a usted de la remuneración, Ah, ya, sí, ya. de la remuneración se le descuenta. Y eso obviamente se va a, al Estado, ¿ya? Y después, obviamente, uno en el mes de septiembre, perdón, en el mes de abril, tiene que hacer su declaración de renta y a veces se refleja. Por ejemplo, yo este año tuve que pagar impuestos, o sea, imagínense, todos los meses me descuentan impuestos de segunda categoría, me descuentan obviamente cuando hago mi presentación de boleta y más tuve que pagar impuestos. Es una cosa chistosa, Pero pero ahí, por ejemplo, la empresa se encarga de descontarle al trabajador. la empresa, sí, es parte Ah, de los descuentos legales. ya. Sí, es parte de los descuentos legales. O sea, tiene que estar reflejado dentro de los descuentos legales. Recordemos, ¿cierto?, que una liquidación tiene varios componentes, ¿cierto? Los haberes no imponibles, los descuentos legales, ¿cierto? Los anticipos, si es que lo hay, y obviamente después el líquido a pagar. Entonces, dentro de estos descuentos legales, ¿cierto?, están el pago del impuesto único, ya que a Claro. nosotros como trabajadores dependiente, ¿cierto? Se nos descuenta desde el empleador y él es que al final, ¿cierto?, realiza el pago correspondiente por la remuneración que yo estoy recibiendo. Ah, ya, ya. Bien, perfecto. Ya, vamos a pasar a asistencia. Diana Carmona, Bianca Casanga, Presente. Alejandro Cordero, ahí está, Catherine Cornejo, Yarexa, Victoria Fernández, Danía Franco, Presente. Marjorie Funes, Richard González, Presente. Vianice Enríquez, Camila Latorre, Wanda Molina, Presente. Matías Mora, Carolina Núñez, Daniela Piña, Presente, profe. ya, Daniela Piña, Priscila Quintero, Milicen Sepúlveda, Marta Silva, Alexa Terán Presente, profesor. y Ailén Valenzuela. Bien, Profesor, Alejandro, disculpe que lo interrumpa. dígame. Lo que pasa es que como le expliqué, y estaba silenciado cuando usted me habló, no podía contestarle, pero le escribí en el chat Sí, del sí, sí, curso, le escribí la respuesta de lo que me había pedido. perfecto, ningún problema. No, no, si la leí y está bastante completa, ¿ya? Ya. Bien, gracias Alejandro. Bueno, desearle éxito y recordar obviamente que hoy día tiene su segunda prueba, el día jueves se le va a activar la tercera prueba y el próximo lunes ya se le activa la
última prueba correspondiente a este módulo de contabilidad básica. También le comentaba, ¿cierto?, que ya no son 10 preguntas, sino que son 15 preguntas y se complementaron con preguntas verdadero y falso. ¿Ya? Así que ahí yo les pido que obviamente puedan leer bien las preguntas, puedan contestar, ¿cierto?, muy bien, porque obviamente no es nada que que no hayamos visto, ¿cierto?, en clase. Bien, bueno, que tengan éxito y a responder su prueba, obviamente, tratar obviamente de responderlas todo para que después no se les junte cuando, si es que existe, ¿cierto?, la posibilidad de que puedan darla por segunda vez. Quienes no, por X muy justificado, ¿cierto?, no pudieron en esta ocasión. Bien, que estén bien, que les vaya bien y nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, gracias. Chao, chao. Chao, Chao, buenas profe, que esté Chao, bien. profe.